Os vengo a hablar un poco del riego, más que del riego de la vid, de la experiencia o del trabajo que hemos hecho desde el INCABI en este tema. Este tema, en Cataluña la mayor parte de los viñedos son en secano, pero igual que ustedes estamos en esta situación de cada vez una mayor aridez y nos tenemos que adaptar. Hay zonas que ya están regando y es desde hace muchos años y es donde hemos hecho los trabajos, pero pensando ya en las zonas donde el riego se ve cada vez más necesario y se está trabajando para obtener y buscar agua para regar la viña. Bueno, yo vengo de aquí, de l'INCABI, esto es el INCABI. INCABI es Institut Català de la Viña y el Vi. Tenemos dos edificios, este edificio que es en Vilafranca del Penedés, está en la zona de la denominación de origen Penedés, diríamos que es la zona de más producción de Cataluña, y esta, que es, como veis, un edificio modernista que está en Reus, muy cerca de Tarragona. Y estos son partes de mis compañeros. El INCABI es el heredero de las antiguas estaciones enológicas, no sé si aquí en Canarias había alguna, las estaciones enológicas que se abrieron después de la filoxera, ¿no? Después del periodo de la filoxera, se abrieron en diversos puntos del Estado español, en Haro, en Galicia, en La Mancha y en el Penedés, y en Cataluña se abrieron estos dos, esto hablamos del 1903, 1906, que básicamente el objetivo que tenían era un poco de hacer de árbitro comercial, medir el grado de los vinos, es decir, esto es lo que tenían, pero cogieron un tema de formación, incluso de investigación. Desde crear el Estado de las Autonomías se creó el INCABI y heredó toda esta parte y todo este conocimiento y todas estas obligaciones y todo este trabajo que hacían las estaciones enológicas. Y aquí es donde yo trabajo en la parte de investigación. Nosotros hacemos una investigación muy aplicada al sector, muy acompañada al sector, en la parte de viticultura. Bueno, por hacer un poco de introducción, no es que quiera hacer un poco de proselitismo catalán, sino porque al final yo trabajo en unas condiciones que creo que es interesante que conozcáis, porque son bastante distintas a las vuestras. Bueno, Cataluña está en esta parte, en la parte noroeste de la península ibérica. Esta sería la geografía catalana, que se podría definir o resumir muy rápidamente. Por el norte tenemos lo que es el Pirineo, la alta montaña, esta parte de aquí, con una zona de bastante altitud. Después tenemos todo lo que es la costa, y después tenemos la parte más seca, que es la parte de Lleida, donde se hace mucho frutal. Esta parte viene muy delimitada por el monte que está más cerca de la costa, la serralada litoral, y la que está un poco más al interior, la serralada prelitoral. Y toda esta parte de la depresión central, que si bien está en Cataluña, que sigue la P7, es donde se concentra en esta parte de aquí la mayor parte de la viña. Viene delimitada por un clima muy mediterráneo, en esta parte de aquí, antes de la serralada prelitoral, y aquí es donde se cultiva la mayor parte del viña. Ahora veremos las condiciones. Aquí tendríamos, en esta parte de aquí, lo que sería la Cataluña más seca, más árida, pero que se abastece de agua del Pirineo. Tienen la suerte de tener dos ríos, el Segre y el Noguera, que abastecen toda esta parte. Esto sería el dibujo de los municipios con viña plantada, y ya veis que la mayor parte está en esta parte sur, con una influencia mediterránea muy clara, y la parte que está detrás de la sierra prelitoral sería la parte más seca, que es también donde hay una parte de viticultura. Después una parte que toca la frontera francesa, que es l'Empordà, y así es como está distribuida. Estos serían las denominaciones de origen nuestras, l'Empordà, el Penedès, que es la mayor parte, Tarragona, aquí está el Priorat, que es una zona de monte, este monte de aquí, la Conca Barberà, que es una zona más interior, Costers del Segre, que es la zona de Lleida, Terra Alta, tocando al Ebro, las zonas donde se puede regar de una forma con mucha agua y con bastante agua y de mucha calidad, serían toda esta parte de Costers del Segre y la parte de la Terra Alta, que esto está limitando al Ebro, esto es Ribera del Ebro, el Ebro pasa por aquí.
Si miramos las condiciones meteorológicas, esto sería la temperatura, un gráfico de temperatura, la temperatura media entre el 91 y el 2020. Básicamente la delimitación está en el Pirineo, donde temperatura más baja, las valles interiores del Pirineo, Prepirineo, y después toda la costa, que tiene unas temperaturas muy parecidas, está entre los 14 y los 16 grados de media anual. Y aquí es donde está concentrada la vid, la viña. Y esto sería la pluviometría. Aquí sí que cambia, aquí se ve perfectamente la parte más seca, aquí está Lleida, la parte más seca, la parte más árida, que como he dicho tienen la suerte, la suerte de tener toda esta parte de agua que viene del Pirineo, y después está esta parte de aquí, la parte de la costa, que se mueve de media entre los 550, 400 y 550, una media de 500 litros por metro cuadrado. Toda esta parte de aquí, en la zona del Priorat un poco más, en la zona de la Terra Alta un poco menos, aunque hay esta parte de aquí. Esta es la situación. En esta parte de aquí también veis que hay una parte de 550, 400, esto es lo que serían nuestras condiciones de cultivo. En cuanto a variedades, nosotros tenemos la mayor parte de nuestra viticultura, tenemos unas 50.000 hectáreas, tenemos en Cataluña, de viñedo. Son variedades autóctonas, el trío de variedades, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, que sería lo que es la base del cava, el famoso cava que conocéis. Después diríamos que son variedades autóctonas, después tendríamos la garnacha negra como primer variedad tinta, y después ya pasaríamos a variedades internacionales, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, al ull de llebre es Tempranillo, en Cataluña le llamamos ull de llebre, Samsó, que sería vuestro vijeriego, Cariñena, Samsó es a la Cariñena, vuestro vijeriego es la Sumoll, que es muy minoritaria, Garnacha Blanca y el restante. Pero básicamente es para este gráfico que veáis, que de hecho nuestra viticultura está hecha con estas variedades que son autóctonas. El cava, los espumosos mandan mucho allí, en este sentido. La producción se ha ido a espumosos durante muchos años y por lo tanto el trío Macabeo, Xarel·lo, Parellada es el que manda. Aquí os he puesto unas fotos para que veáis la variedad y para que veáis también el paisaje. Al final el paisaje marca mucho lo que es la viticultura. Aquí veis unos viñedos del Penedès, no sé si son de Macabeo o no, pero vamos, es posible que lo sean, estos creo que lo son. Aquí veis esta zona llana, veis un vigor bastante alto, una zona muy rica, la zona interior del Penedès, con suelos sedimentarios. Aquí, bueno, ve un poco lo mismo, el Xarel·lo, esta variedad básicamente se cultiva en Penedès y Camp de Tarragona, exclusivamente, y el paisaje veis que se repite, ¿no? Aquí tenemos la Parellada, aquí ya tenemos un paisaje bastante diferente, este es Priorat, a base de terrazas, otro mundo en este sentido, y la variedad quizá estrella de las variedades tinta que tenemos en Cataluña en estos momentos es la garnacha negra, la garnacha tinta. Después tenemos el Tempranillo, y este paisaje, esto sería Raïmat, no sé si lo conocéis, esto es el interior de Lleida, tocando a Huesca, y claro, la viticultura que puedes hacer aquí, o que puedes hacer aquí, es absolutamente diferente, es una viticultura heroica, prácticamente, y el otro es una viticultura absolutamente mecanizada, industrial, incluso hay, en esta empresa, hacen ensayos de no poda, es decir, una viticultura muy mecanizada. En esta parte riegan, aquí el regadío es necesario, aquí les llueve de media unos 300, 320 litros, no más, desde las condiciones de media, por lo tanto ellos siempre se han planteado el riego. Aquí tendríamos la Cariñena, también veis, esto es un costé, que decimos, una cuesta del Priorat, de las tradicionales. Aquí lo difícil es andar ya por la viña. Esto sería la Garnacha Blanca, y también paisaje de la Terra Alta, y la Malvasia de Sitges. La Malvasia de Sitges es muy minoritaria, como veis, son 122 hectáreas, pero es la misma que la vuestra.
La malvasía de Sitges, la malvasía de Tenerife es la misma variedad. Esta variedad curiosa que está en Croacia, en algún sitio de Italia, en Sitges y en Tenerife. Sitges es una población entre Barcelona y Tarragona, que se ha conservado, esta variedad se conservó por un hecho social, porque en nuestra zona, no me enrollo en estas cosas, pero bueno, se conservó porque hubo un señor que dio unos terrenos a una entidad pública, una entidad social o a un hospital, con la condición de que cada año la familia le extrajeran una botella de malvasía de Sitges. Entonces, si no, cambiaba el tema de la herencia, y por eso se conservó. Y en este momento hay 122 hectáreas. Y esto es un cuadro muy bonito que está en un museo de Sitges, donde se ve una viña vieja, una imagen del cultivo de la malvasía, ¿no? Esta mujer, que lo que hacían era quitar las bayas que no eran buenas, y aquí veis cómo la poda está hecha con cañas para poder hacer la vara de la malvasía. Bueno, vamos al tema. Un poco las condiciones climáticas, os pongo aquí 4 gráficos un poco para ilustrar. Aquí veis las lluvias de esta zona de Gandesa, de la Terra Alta, y veis un poco la distribución de las lluvias por campaña vitícola. Aquí tenían una media por debajo de los 500 metros cúbicos, pero veis que hay muchos años que están por debajo. Aquí hay un año de 250, y estos 3 años que son los que más nos han castigado, campaña del 2022, 2023, 2024, donde en esta zona no ha sido muy grave, pero veis que están en un límite ya de riego o no riego. Sobre todo no riego tanto para producir como para homogeneizar la producción, porque al final el viticultor es un empresario y necesita ingresar cada año, y esto es el problema, que hay años que realmente cuando se baja de los 250, la producción, como sabéis, es muy complicada. Entonces, en esta zona no era un riego casi imprescindible, pero sí que se puso el riego para intentar homogeneizar. Y esto sería el diagrama hombrotérmico para que veáis un poco la relación o cómo está distribuida la lluvia en nuestra zona, en este caso Gandesa. Bueno, el típico diagrama mediterráneo, es decir, lluvia en otoño-invierno, que sería noviembre, octubre, serían los meses de más lluvia. Aquí veis una lluvia de 80 litros, o sea, esta zona no es muy lluviosa, pero una lluvia de otoño, en invierno baja, en enero, febrero normalmente no llueve, y después lluvia marzo, abril, mayo. O sea, una lluvia muy de otoño y de primavera. Y en verano, poca lluvia. Esta es la distribución. Aquí he puesto lo que he encontrado o lo que encontré, comparado con Tenerife. Esta sería la distribución que hemos visto antes, y esto es lo que he encontrado yo de medias en Izaña y en Santa Cruz de Tenerife. Aquí tenéis una media de 0 litros en junio y julio. La cosa, llamé a IOC a ver si era de verdad, porque no cuesta de creer un poco. Bueno, cuesta de creer en el sentido que haya viña con estas lluvias. Ahora aquí tenéis una distribución, por lo que yo puedo analizar, un poco distinta, porque en primavera no os llueve tanto, y, o sea, la parada hibernal es mucho más amplia. Nosotros la primavera, por decir algo, en mayo, junio aún nos llueve un poco. A nivel de tendencia, o de lo que podríamos llamar la crisis climática, aquí vemos esto es Izaña, desde 1915, a nivel de precipitación, y aquí tenemos Sant Sadurní d'Anoia, y bueno, vemos, esto es del 1950, este gráfico va del 1950 a 1987, tenían una media de 600. A la que ponemos los años hasta el 2023, la media baja 80 litros, es decir, ya estamos en esta tendencia de bajar. Y después está lo típico, diente de sierra, que va años con mucha lluvia, años con poca, hasta que llegamos a estos últimos años, que la diente de sierra baja muchísimo, hasta que llegamos a estos años en que la sequía ha sido clarísima, ¿no? De llegar, en Sant Sadurní se han quedado 270 litros. Y vosotros veo que tenéis una tendencia, si miráis esta línea roja, que la tendencia es la misma, esto es en Izaña. O
sea que estamos un poco sufriendo esta situación. En cuanto a temperaturas, este gráfico es de un informe que se hizo en Cataluña del cambio climático, una agencia que han creado, y bueno, veis la temperatura de Cataluña desde el año 50 al año 2010, esto es sobre una media del periodo 61-90, y veis cómo la temperatura desde los últimos años ha subido muchísimo. Y este sería el gráfico que he encontrado de Izaña, donde veis la tendencia en la línea roja. Vamos, que en los últimos años, desde 2020, veis aquí la curva. También tenéis esta tendencia a subir. Y esto ya sería una situación concreta de Sant Martí de Riucorb, que es cerca de Lleida, donde veis los últimos años que ha subido la temperatura, tenían una media de 14,5, se ha ido a 15,5. Es decir, que todos tenemos en común esta situación de mayor aridez y años extremadamente secos. Estos mapas son los mapas que hace el Servei Meteorològic de Cataluña. Estos mapas cada mapa de estos contiene en colores la media de lluvia de los últimos 12 meses. ¿Sí? Entonces, aquí puedes ver un poco en cada momento qué ha pasado, qué se ha acumulado en los últimos 12 meses. De alguna forma, estos mapas nos pueden decir qué potencial de agua puede estar en el suelo. ¿Me explico? Es decir, si tú tienes verde, quiere decir que en los últimos 12 meses te ha llovido bastante como para llenar el perfil del suelo. Si tú estás en marrón, quiere decir que el perfil del suelo lo tienes seco. Se puede interpretar así. Aquí veis, año 2018, 2019, año 2020, azul, 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 azul. Aquí tuvimos un problema de mildio muy gordo. Nos situamos en 2021, cada vez más marrón, hasta el 2023, que se murieron las cepas directamente. El 2024, se murieron muchas cepas. El 2024 se recupera un poco y ahora se está recuperando. Pero, claro, tenemos años como este del 2023, que realmente ya no es que se produzca una producción más baja, sino que incluso ponen en la viabilidad del viñedo, que se están muriendo cepas. En estas condiciones, nosotros, bueno, de hecho ya estábamos trabajando y intensificamos los trabajos de enriego de la vid. ¿Qué hemos hecho? Estos trabajos, ¿cómo los hemos hecho? ¿Qué objetivo global tenía? ¿Lo veis más o menos de detrás o queréis pasar un poco más para adelante? Como queráis, ¿eh? El objetivo global de los trabajos sería optimizar las estrategias de riego del viñedo mediante la obtención, interpretación y divulgación de datos que sean un claro apoyo al viticultor para decidir el momento y la dosis de riego. Esto es lo que hemos hecho nosotros. De alguna forma hemos hecho un acompañamiento al viticultor, para que tenga esta información y que pueda decidir. Aspectos a tener en cuenta, sobre qué criterios hemos hecho este trabajo, no diría que es un trabajo de investigación, diría que es un trabajo de acompañamiento en el sentido de que vamos aprendiendo juntos con el viticultor, o sea, la intención es acompañar al viticultor para ir cada vez asimilando más los conceptos y poder decidir en mejores condiciones. Aspectos a tener en cuenta, os lo he puesto en negrilla: ahorro de agua, está claro, mayor eficiencia al uso del agua, esto se podría incluir en el anterior. Mayor eficiencia lo separo de ahorro porque a veces conviene regar, no solo pensemos en ahorro, tenemos que hacer el agua, tenemos que dar el agua necesaria en cada momento. Tema calidad y tipicidad de los vinos. Esto es un punto importante, porque se puede definir en dos extremos. Uno, evitar aportaciones excesivas de agua que reduzcan los parámetros de calidad del mosto. Tener un grifo en la parcela también es un peligro. Puedes darle y venga. Y incluso yo como técnico, la manera de asegurarlo es riega. Lo difícil es decir no riegues, ¿no? Lo fácil es riega, tira. ¿Qué pasa? Que en viña, si tú riegas en exceso, puedes bajar la calidad. O puedes cambiar la calidad, porque al final, cuando hablamos de calidad, hablamos de tipicidad. Como decía un técnico, el otro día yo hablaba de tipicidad, y él lo definió como: tenemos que aprovechar la calidad que nos da la aridez. Somos un país árido y, por tanto, el vino que se espera es con esas calidades. No podemos exponer un grifo y regar y perder esas calidades, porque el mercado espera otra cosa.
Esto nosotros, aquí podríamos discutir mucho sobre lo que acabo de decir, ¿eh? No podría decir, yo sigo un vino que no tiene la calidad del vino de Canarias típico y lo vendo, me da igual. Yo soy Incavi, nosotros tenemos las denominaciones de origen y nuestro trabajo es mantener esta estructura más o menos de calidad que nos da el país. El otro extremo sería evitar aportaciones insuficientes que provoquen una parada de actividad fotosintética de la planta, provocando un mal desarrollo de la vegetación y de la uva, y sobre todo la maduración. ¿Sí? Es decir, tenemos que movernos en este margen, no parar la planta y tampoco hacer un vigor excesivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me seguís un poco? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la digitalización, sensores digitales en red, una evolución que, ahora lo veréis, que valoren la evolución del agua, la disponibilidad del agua y el estrés hídrico de las plantas. Un seguimiento periódico de los viñedos, nosotros somos agrónomos y por tanto damos mucha importancia en ver los viñedos, no todo lo queremos hacer desde el móvil, queremos ir al viñedo y ver cómo está, que al final nos dice muchas cosas. Comunicación a los viticultores, siempre hemos comunicado a partir de una formación continuada. O sea, hacemos reuniones, los viticultores, para que entiendan nuestros mensajes y nuestros criterios. Estos son los trabajos que hemos hecho, la mayoría de ellos subvencionados y siempre en colaboración con el sector. La metodología, bueno, esto sería un poco el índice, pero básicamente lo que hemos hecho es dos cosas. Por un lado, hemos creado red de sensores. Esto lo hemos hecho a nivel de zona, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es instalarlos en una denominación de origen, por ejemplo, ¿eh? En este caso lo hemos hecho en la denominación de origen Terra Alta y en la zona de la Vall del Corb, que es una pequeña valle de la zona de Costers del Segre. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una red de sensores meteorológicos, humedad del suelo, ahora lo veremos, estado hídrico de la planta, observaciones de referencia, sensores digitales en algún punto de teledetección, y después hemos hecho unas parcelas de referencia donde hemos hecho el seguimiento del desarrollo de la vid para valorar la estrategia que hemos marcado nosotros. ¿Sí? Hemos hecho medidas de desarrollo vegetativo y producción, control de estrés de la planta, y hemos hecho ensayos comparativos, con zonas de testigo sin riego y con zonas con diferentes estrategias. Hemos hecho la cuantificación del desarrollo vegetativo y producción y la valoración de los mostos y vinos. Esto lo llevamos a nuestra parcela experimental, a nuestra bodega experimental, y hacemos los vinos y los tastamos y los probamos. Los sensores meteorológicos. Los sensores meteorológicos no se tiene que pensar solo en los que podamos comprar o instalar nosotros. Sensores meteorológicos hay muchos. De hecho, en Cataluña hay el Servei Meteorològic de Cataluña, en su página meteo.cat, donde puedes obtener los datos meteorológicos de muchísimos años y de muchos puntos. Esto es una cosa que trabajarlo va muy bien, porque al final los históricos te dan mucha idea de dónde estás, en qué situación estás. Esto, por ejemplo, sería lo que he enseñado antes, la pluviometría en campaña vitícola de 1 de octubre a 30 de septiembre de Sant Sadurní d'Anoia. Tener todo ese histórico te explica dónde estás. Cuando estás en esta situación, cuando te puede dar mucha información. Y esto es público, la página web pública que se obtiene en el Ruralcat y puedes obtener todos los datos que ha obtenido este sensor en los últimos, desde que está instalado, 15, 20 años. Datos de temperatura, esto sería el Winkler-Amerine, supongo que conocéis esta clasificación de zonas, ¿conocéis? Es una clasificación de zonas de interés vitivinícola que se obtiene mediante la suma de grados centígrados superiores a 10 grados. O sea, tú empiezas el año, vosotros estaríais muy por encima seguramente, pero obtienes todos los grados centígrados que están por encima de 10 grados de cada día, los vas sumando y al final te da una cantidad. Y te indica estas zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, la zona 5.
Aquí lo que quiero enseñaros es que en los últimos años, cuando estabas en una zona, que estabas en zonas 3, ahora casi todo está en zona 4, incluso en zona 5. Zona 5 es muy cálida, hay mucha literatura sobre esto, variedades en cada zona, sobre todo en tema variedades. Esto sería la zona de Winkler-Amerín en diferentes observatorios de Cataluña. Esto todo son datos públicos que están en Internet y que puedes obtener fácilmente. Te marca diferentes zonas, con una tendencia al incremento. Y esto sería la evapotranspiración de referencia, también en caso de San Sadurní d'Anoia, que este dato también te lo da la mayor parte de los puntos de observación, de las estaciones meteorológicas, te dan de forma libre estos datos. Y aquí en Canarias, por lo que me dijo Ayoce, tenéis esta página. No he trabajado, pero bueno, tenéis esta página que también os da estos datos y que permite ver la distribución o la evolución de las temperaturas. En el caso de no tener esto, en el caso de no tener estas estaciones públicas y gratuitas, lo que hemos hecho es poner nosotros sensores meteorológicos. Los sensores meteorológicos que tengan temperatura, pluviometría, iluminación, humedad relativa, velocidad del viento y todos los datos necesarios para obtener la evapotranspiración de referencia por la fórmula de Forman-Monteith. Supongo que todos entendéis este concepto, pero si no, la evapotranspiración es el agua que se pierde por evaporación del suelo, directa del suelo, y por transpiración de la planta. Podríamos decir que la evaporación se pierde, pero la transpiración no. La transpiración es la necesaria para que la planta crezca. La planta, si no transpira, no vive. Y esto es lo que nos calcula la fórmula de Forman-Monteith a partir de una serie de datos meteorológicos y geográficos. Bueno, esto los hemos puesto en red cuando creemos que nos hace falta, porque sobre todo el tema de la pluviometría y el tema de la evapotranspiración es necesario para lo que después queremos contar. Esto, bueno, te da los gráficos, esto todo va en ordenador, la verdad es que hoy en día todo se ha puesto muy fácil. También tenemos la evapotranspiración diaria, esto es en el caso de las estaciones que tenemos nosotros, y después veremos cómo utilizamos todo esto. Otra red que hemos puesto es la de sensores de humedad del suelo. Los sensores de humedad del suelo, nosotros utilizamos dos tipos de sensores. Por un lado, las ondas capacitativas, que son estos dos modelos, el 10HS y el Teros 11, este se utilizaba hasta ahora, este es más actual, nosotros hemos trabajado mucho más con este, que te miden la humedad del suelo. Te mide la humedad del suelo en porcentaje de humedad. Es una cosa que podríamos obtener cogiendo suelo, pesándolo antes, secándolo y después volver a pesar. Una cosa que podemos hacer con sensor o lo podemos hacer de forma puntual con una simple estufa y una báscula. Esto te da la información muy correcta, la verdad es que estamos muy contentos con estos sensores, te da una información muy correcta y muy interesante. Hay alguno que también da temperatura del suelo, como el Teros 11. Y después ponemos sensores de potencial hídrico del suelo. El potencial hídrico del suelo, aquí está representado, es la fuerza que tiene que hacer la planta para extraer el agua del suelo. Las plantas no comen, las plantas beben, las plantas de alguna forma absorben, y esto necesita una fuerza, necesita una presión, que en este caso es negativa, para que la planta pueda beber el agua que tiene a su punto. Si el agua es muy salada o hay muy poca, esta presión es mayor, porque está más adherida al suelo. ¿Sí? Este aparato, el MPS6 o el Teros 21, que es parecido a este, nos contabiliza de forma continuada la presión del agua en el suelo. De alguna forma nos da la facilidad que tiene la planta para absorber este agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Y además también nos da temperatura de suelo. Esto lo ponemos en sensores en el suelo y el gráfico es este. Aquí veis, por ejemplo, un gráfico en una parcela de
de riego. Aquí veis las columnas, serían los riegos, y aquí veis, en este caso tenemos un sensor de humedad a 50 centímetros, la línea azul, y uno a 20 centímetros, que es a 20 centímetros de profundidad. Esto, la profundidad, la distribución, depende del tipo de suelo y del presupuesto que tengas. Como más tengas, mejor, pero a veces te tienes que limitar y tienes que concentrar en el presupuesto. Aquí veis la reacción de los sensores, el rojo es a 20 centímetros, es muy claro, está puesto cerca de la zona de riego y te va marcando, cuando hay un riego, pues te sube, ¿no? Aquí veis el porcentaje de humedad, aquí en este caso estaba a 20, sube hasta 40, tiene un momento de pérdida por drenaje, el agua llega, después se va de forma rápida y después se mantiene. Una caída más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, aquí ha habido una lluvia más lenta hasta que llega a unos niveles donde vuelves a regar. En 50 centímetros, pues esta reacción es mucho más lenta, hay veces que llega y veces que no. ¿Lo veis, no? Esto te da una información, primero te da la información de hasta que dónde sube, te da la información de dónde te mantienes, y también te da una información muy interesante que es la caída de este agua, que es la pendiente de esta línea, ¿no? Aquí veis que en julio, junio está mucho más cercano. ¿Por qué? Porque la planta pide más, la planta y las condiciones piden más, por tanto se acercan. Aquí, por ejemplo, veis que el riego se acercó. ¿Por qué? Porque la caída era muy rápida, ¿veis? Y este riego que se hacía cada 5 días o cada 6 días se acercó. Esta información tiene mucho interés, la verdad. Eso es lo que hacemos. Y después la línea amarilla es la de potencial. Cuando está arriba es que el agua la planta la puede asimilar de forma muy fácil. Cuando se va para abajo es que cada vez necesita más presión. ¿Veis aquí? Llueve, aquí hay una lluvia, se pone arriba, va bajando, 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 hasta que hay una lluvia muy fuerte, nos situamos en octubre y se va. Y hace casi el mismo juego. ¿Qué ventaja tiene el potencial respecto al porcentaje de humedad? No es que tenga mucho, pero la información es más rápida, también te mantiene mucho. Aquí veis la bajada, en cambio aquí veis cuánto tiempo se mantiene por arriba. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo? O sea, aquí enseguida baja y en cambio aquí veis esto mismo que hablábamos de pendiente, aquí veis la longitud de esta recta en la parte alta, que es el momento en que la planta tiene asimilado. Y después, cuando hay muy poca agua, el porcentaje de humedad de alguna forma se queda muy estable. El de potencial baja más, te da más información. En condiciones de sequía te da más información el de potencial que el de humedad. ¿Sí? Voy demasiado rápido, me lo decís, ¿eh? ¿No? ¿Qué más ventajas tiene el potencial, el porcentaje de humedad en el suelo? Antes os he enseñado el gráfico que os he enseñado. En la escala, veis que pone, desde lejos no lo veréis, lo digo yo, contenido volumétrico de agua, te da el porcentaje de agua. Si a mí tú me dices que tengo un suelo con un 25% de agua, bueno, es un dato que te doy. Pero ¿de qué depende este agua? Depende de la textura del suelo. Si está muy arcilloso, a lo mejor un 25% ya no puede la planta obtenerlo, porque sabéis que la arcilla coge mucha agua, pero también le cuesta más darla a la planta. Si es arenoso, a lo mejor está encharcado, con el mismo porcentaje. ¿Sí? ¿Qué hacen las empresas que tienen esta tecnología? Te dan directamente el agua disponible para la planta. ¿Vale? Aquí pone agua disponible para el cultivo. Te marcan un 100, te marcan un 0. Y te marcan una franja de color diferente del 50%. Entonces esto quiere similar un poco lo que sería el concepto. Sabéis que el agua en el suelo tiene 3 conceptos: el agua que llega, el agua que se evapora, el agua de riego, el agua de lluvia, el escurrimiento. Tiene el concepto de saturación, que sería aquí arriba, el agua se satura y baja muy rápido. Y después tiene el concepto de capacidad de campo, que es cuando se estabiliza. Después de un riego se estabiliza, ¿sí? Por la parte alta, y empieza a bajar de forma lenta.
hasta que llegaría al extremo más bajo, que es el punto de marchitez permanente, que es cuando el agua hay tan poca que la planta se seca. Lo que hay entre medio, entre el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo, es lo que se llama agua fácilmente asimilable, o el agua asimilable. En este caso, esto, de alguna forma, quiere simular esta situación. Entonces hay empresas que te dicen, esta empresa concretamente te sitúa estos sensores y con los años vas aprendiendo y te dicen, tú te tienes que mantener por encima del 20%, ¿no? De la forma que tienes el suelo, de la forma que tienes la estructura, de la forma que tienes el campo, el sistema, te puedes mantener por encima del 20%. A la que llegues al 18, riega. Es una decisión, tienes unos datos y es una decisión. Es una posibilidad. Pero es útil. Otra cosa que te parece, esto es un ensayo que hicimos en secano y pusimos un montón después lo veréis en gráficas, pusimos un montón de puntos de observación, estos son diferentes puntos, todas las estaciones que pusimos en todo el Penedès, y la utilización continuada nos permitió, de alguna forma, ver en qué márgenes nos movíamos en el agua, en periodos de mucha sequía o en periodos de el suelo saturado. Aquí están ordenados por suelo saturado y veis, ¿no? En este caso, 35% era la capacidad de campo y en 25% ya teníamos situación de sequía, un suelo arcilloso. En este caso, teníamos el 25% y después no teníamos condiciones de sequía hasta el 10%. Esto con un sensor y con una serie de años puedes delimitarlo y puedes ir aprendiendo. Eso tampoco se puede aprender, esta situación, en un año tampoco lo ves, ¿eh? Tienes que ir aprendiendo y ver en qué situación está, el sensor también necesita un periodo para hermanarse un poco con el suelo, es decir, toda esta información tenemos que ir afinándola. Después tenemos temperatura de suelo. Nosotros, el tema de temperatura de suelo, antes he hablado con alguien que sí que lo utilizaba, nosotros no lo utilizamos. En principio vamos directo a la humedad, pero pensando en vuestra zona donde es tan caliente y tenéis los problemas de frío, de falta de frío, puede ser una buena información. Esto también te lo da en continuo. Y finalmente tenemos el suelo controlado, tenemos la atmósfera controlada con la estación meteorológica, tenemos el suelo controlado con los sensores de humedad y de potencial. Vamos a ver la planta. ¿Cómo medimos el estrés hídrico de la planta? Hemos de pensar una cosa, al final, cuando tú pones un sensor en un volumen de tierra y te da información de los 15 centímetros cercanos, no más. La planta te da información de todo el suelo. El mejor sensor es la planta, porque este es el que trabaja, el que busca la vida. Por lo tanto, saber el nivel de estrés hídrico de la planta te puede dar mucha información, ¿sí? ¿Cómo medimos esto? Y además, en este caso, no es una información más, sino que es la información de referencia. ¿Cómo medimos? Esto hay este aparato que veis aquí en esta foto, que es la cámara de Scolander, aquí está, cámara de Scolander, que nos valora el potencial hídrico de la planta. Esto es un cilindro, veis aquí este cilindro tiene una tapa donde hay un sello de goma, una pastilla de silicona, y aquí se mete la hoja y se deja salir una parte del tallo de la hoja, del peciolo, al exterior. Y se le da presión con aire comprimido, nosotros utilizamos nitrógeno. Esto se aumenta la presión de este aire comprimido hasta que llega un momento que en esta punta sale una gota de savia, una gota de agua. En ese momento apuntas la presión y puedes valorar el nivel de estrés hídrico que tiene la planta. Esto se hace con este aparato o con otro aparato parecido. Esto nos da información del estrés hídrico, nos da información del estado de la planta y de alguna forma puedes prever lo que vendrá posteriormente. Puedes prever situaciones de estrés hídrico que, por lo tanto, puedes reaccionar antes de que tengas un problema. Esto es un sistema bastante antiguo ya, es un sistema destructivo, es decir, coges la hoja y es un sistema puntual, no es un sistema continuado. Esto es un dato de referencia.
El otro dato de referencia es la observación y seguimiento del desarrollo vegetativo de la viña y la maduración de la uva. Es decir, la viña se tiene que ver, se puede medir, y esto también te da mucha información del estado de la planta. Si nos centramos en la cámara de Scolander, aquí veis diferentes lecturas durante un día, ¿veis? Esto, la primera lectura sería la de antes de la salida del sol, el alba. Esta lectura es importante para saber qué agua tenemos en el suelo, nos dice qué agua tenemos en el suelo. Es decir, tú haces una lectura en un momento que la planta ha estado unas horas parada, porque no ha hecho la fotosíntesis, porque no hay luz, de noche, y esta presión entre la hoja final y la hoja y la raíz, ¿veis esta presión de aquí? Tú lo miras aquí, si no hay fotosíntesis, no hay transpiración, si no hay transpiración, no hay nadie que absorba, no hay ningún efecto que absorba, si no absorbe, la presión de la savia es la misma por todas partes. Y esto es lo que nos da la primera lectura, de alguna forma te da la presión que tienes en el suelo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Esta es la primera lectura, que sería esta. Si tú a esta situación tienes un 0,20 o estás cerca de 0, quiere decir que la presión de aquí, esta agua, la planta la puede coger con facilidad. ¿Qué te da el mediodía? Esta de aquí, o esta. En ese momento tú tienes aquí un efecto, que es la transpiración del calor de la atmósfera y la propia actividad de la planta con los estomas, que el agua va corriendo, se va absorbiendo, y entonces tú tienes más presión aquí que aquí, porque si no, no subiría el agua. Tienes un diferencial de presión, y esto es lo que te marca. O sea, tú puedes tener mucha agua por la noche, pero después aquí tener unas condiciones que te absorban muchísimo el agua, y no llegar, quedarse cortas. En principio, si tú tienes una situación de estrés, la curva iría toda por debajo, en principio. Puedes tener otra situación. Esto es lo que nos da. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces lo que tienes es estas referencias. Por ejemplo, esto es el potencial al alba y el potencial a mediodía. Si tú haces una lectura y estás entre menos 0,3 y menos 445, el estrés es moderado. Esto es viña, Si tú estás entre 145 y 0,6, elevado. Como más negativo, más, si estás por debajo de 0,6, puedes tener una situación de estrés severo. ¿Severo qué quiere decir? Que no te da la fotosíntesis correctamente la planta. O que directamente la planta utilizará otros mecanismos para evitar el estrés hídrico, que es pérdida de hoja. Se defoliará, las hojas basales se secan y se caen. Esto te da mucha información. Esto, además, hay muchos estudios, esto es la gente de Perruge en el sur de Francia, en la zona de Montpellier, han hecho estos estudios y te dan con estas lecturas, lo veis, las mismas lecturas, te dicen, si estás por ejemplo, el potencial de hoja, estás entre 0 y 0,8, no hay consecuencias sobre el crecimiento vegetativo, la fotosíntesis, el tamaño de bayas ni la composición fenólica. Lo mismo que liamos antes, pero un poco más trabajado. Si estás en el otro extremo, por debajo de menos 1,6, desecamiento de ápices, caída de hojas, bloqueo de la fotosíntesis, deshidratación de bayas, etcétera, etcétera. Es una forma de cuantificar el estrés hídrico de la planta. Y después, esta forma de cuantificar el estrés hídrico ha generado estrategias de riego. Es decir, esta primera estrategia, si veis los dos extremos, esta primera, que te dice, tú siempre tienes que estar por arriba, ¿veis? Siempre estás por arriba, no tengas nunca estrés hídrico. ¿Qué te pone aquí? Objetivo, mosto concentrado, jugo de uva, viñedos en formación, vinos de mesa, es decir, calidad baja. O un objetivo, que es hacer desarrollo vegetativo. Si tú plantas una viña, no la tengas en estrés, dale fuerza, porque en ese momento lo que te interesa es vegetación, ¿sí? Si tú vas al otro extremo, ¿qué te dice? Tú empiezas a tener ya, esto sería el periodo hasta floración, hasta floración no tienes que tener estrés hídrico.
Después empiezas estrés hídrico, te sitúas a esta parte de aquí, esto es bastante optimista, porque es menos 1,4. Objetivo, vinos de guarda concentrados, técnicos, afrutados, equilibrados. Es decir, la viña, para que haga calidad, necesita cierto estrés. Si no, se va de vegetación, no trabaja para el agua, después lo veremos. Y esto es una estrategia bastante aceptada, diría yo, en este momento. Aquí, ¿qué os he puesto? La pluviometría mensual. Si nosotros cogemos desde el crecimiento del brote o del pámpano, nos situamos en abril, ¿no? ¿Qué dibujo hace la pluvia? La misma, por natural hace el mismo dibujo. Es decir, en primavera la planta tiene que empezar regada, porque al final hace un crecimiento, ahora lo veremos, muy rápido. Después lo que quiere es poca agua, porque lo que quiere es madurar la uva, quiere trabajar para la uva y en condiciones de calidad, y finalmente sube el agua. Esto es el clima mediterráneo, al final es así. O sea que esta estrategia no es que se la haya inventado, lo que responde es a las buenas condiciones para que la viña dé una calidad suficiente. Esto ya os lo pongo más como anécdota o como conocimiento, es que estas dos medidas, la de potencial hídrico con cámara de Scolander y la de potencial hídrico del suelo, tienen una buena correlación. Aquí veis diferentes lecturas, este sería el potencial hídrico de hoja y este potencial hídrico del suelo, en el mismo momento, o sea, vamos a los datos del sensor en el momento en que se hace la lectura de potencial hídrico de hoja y lo correlacionamos, y veis que es una correlación de 0,67, que tampoco es muy alta, pero que realmente hay una cierta correlación. Si miramos año por año, las correlaciones suben, hay un factor año aquí. En secano, esto es hecho en secano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay posibilidades de digitalización. Es decir, aquí nosotros con la experiencia que tenemos podemos ir directamente aquí y suponer de alguna forma lo que nos daría el potencial hídrico con la cámara de Scolander. ¿Sí? ¿Me seguís o si queréis hacer alguna pregunta puntual, alguna cosa, lo digo para no perdernos? Yo esto lo he explicado varias veces, o sea que me lo sé, y esto tiene el peligro de que vayas demasiado rápido. Otras formas de medir el estrés hídrico de la planta. Hay otras formas. Una sería la dendrometría. La dendrometría es una técnica que se utiliza mucho en naranjo, por ejemplo, que es medir el tamaño del tronco. Esto es un aparato que se pone en el tronco y aquí hay una de los ejes, hay un pequeño émbolo que se mide. Cuando la planta, estas plantas, de noche, se hinchan de alguna forma, cuando tienen más agua, cuando baja el potencial, baja la transpiración, el tronco se hincha. Y de día, cuando la planta estira, el tronco se adelgaza. Esta diferencia y la tendencia que tiene el tamaño del tronco durante el año permiten, en según qué cultivos, marcar la estrategia de riego, ver la evolución del estrés hídrico de la planta. Esto en viña tiene un problema, que es que cuando hay uva, el que hace este trabajo de pulmón, de hinchar un poco, que no deja de ser un poco acumular agua para dejarla ir, ¿no? Este pulmón, lo hace la uva. Entonces hicimos un ensayo de poner un dendrómetro en la uva, en lo que sería el pulgar y en la uva. ¿Qué os parece? ¿Nos funcionó o no? No nos funcionó porque cuando la uva madura se aplana. Esto se utiliza en tomate sí que se hace. Pero en uva, mientras era verde, hasta el embero sí que funcionaba y te daba una curva buena, pero durante la maduración no, la uva es poco resistente y no se chafaba. Otras formas es la temperatura de la hoja. Esto también hay mucha gente que lo estudia, que es poner un sensor. Estos son estos termómetros que se utilizan para medir la superficie la temperatura de la superficie de un vegetal. Estos son estos termómetros que utilizan los mecánicos para los motores, de medir temperatura de superficie. En este caso hay unos que están adaptados a los vegetales
y bueno, te dan mucha información. Esto nosotros lo hemos trabajado solo a nivel experimental. Ahora lo pondremos en un experimento, pero no en nivel de aplicación. Y después hay otros sensores, que son los sensores de flujo de savia, que te miden la cantidad de savia que circula por el xilema. Estos serían estos de aquí, en Viña no han acabado de funcionar, y ahora los que sí que están funcionando bastante son las sondas de potencial hídrico de la planta, que estas se enchufan en el tronco, ¿veis aquí? Esto es un frutal, pero aquí es en viña, se ponen en el tronco, en la parte del tronco de la viña, y te dan el potencial hídrico. No te dan el flujo de savia, te dan el potencial hídrico directamente. Lo que nosotros medimos con la cámara de Scolander, te la dan en este punto. La cual cosa, de alguna forma, te dan lo que te da la cámara de potencial hídrico, pero de forma continuada, no con una visita semanal. Esto, la verdad, es que esto sería el mismo, esto es el mismo punto, el mismo año. Veis aquí, cuando va lloviendo, o sea, los diferentes riegos, en la diferente época, esto es febrero y esto es noviembre, y veis cómo el estrés hídrico de la planta, primero, mientras no hay estrés, no hay diferencia entre noche y día, después la diferencia entre noche y día, cómo va aumentando a medida que va haciendo más calor, y cómo la tendencia aquí se mantiene, va bajando hasta que llega una lluvia en agosto de 80, no sé qué llovió, 30-40 litros, sube y después se va manteniendo. Esto es lo mismo que tenemos con la cámara de Scolander. Esto aún está un poco a nivel de experimental, más que nada porque, bueno, se tiene que afinar la instalación, pero la verdad es que cuando funciona muy bien, porque tú aquí puedes observar, primero se tendría que trabajar la diferencia entre noche y día, y después esta estabilización que conseguimos aquí. Después ya no lo conseguimos, baja, porque el riego era insuficiente o lo que sea, pero tienes esta información. O sea, aquí tienes, en estos dos gráficos tienes la atmósfera, tienes el suelo y tienes la planta, lo cual te da mucha información. ¿Sí? Otra técnica es la teledetección. Nosotros no hemos trabajado en teledetección, solo puntualmente en una finca que se trabajó para ver dónde situar los diferentes sensores. Esto normalmente lo hemos trabajado a nivel de DO, de denominación de origen, pero también hay un par de fincas, concretamente esta finca tiene una finca, debe tener unas 40 hectáreas o 60 hectáreas quizá, instaló 12 puntos, o sea, se hizo su propia red para controlar todo esto. Esto es la metodología que utilizamos. Y después tenemos los viñedos de referencia, donde probamos, valoramos y comparamos las diferentes estrategias que aplicamos. Concretamente tenemos 3 viñas, una en Costers del Segre, que está cerca de Lleida, que es la que veréis más resultados. La viña se llama Viña del Camí de Sant Martí, lo veis aquí en negrilla, y es de variedad tempranillo, ull de llebre. Es una viña en plena producción, unos 15 años de edad, trabajo mecánico del suelo de textura franca, pedregoso, unos 70 centímetros, no, menos, entre 60, sí, unos 60 centímetros de profundidad, formación en cordón rollat, riego por goteo superficial quiere decir aéreo, Y las tesis contrastadas aquí, contrastamos 3 tesis, una la de secano, dejamos unas filas en secano, lo que llamamos riego in cavi, son dosis de momento de riego según la estrategia que ahora os enseñaré, y regamos cada 7 días. Y después está el riego Flavià, Flavià es el nombre del viticultor, donde el riego y el momento de riego lo dice él, y hace un riego diario. Hace un riego que riega de lunes a sábado y el domingo descansa, como en el Génesis. Y después tenemos otras viñas, que son la viña Cercavins, que es variedad Macabeu, y otra que es de garnacha blanca en la Terra Alta. Estas no os pongo las condiciones porque no os mostraré los resultados. Pero aquí veis, secano, aquí quedaros con los resultados que veis, decidimos en las estrategias que os voy a contar, aquí decide el viticultor, aquí regamos cada 7 días y aquí tiene un riego diario. Después podemos comentar o de regar cada 7 días o riego diario. Y aquí empezamos con el apoyo a la decisión.
El objetivo del uso de sensores, nosotros lo hemos planteado como una decisión support system, ¿no? Sistema de apoyo a la decisión. Es decir, darle al viticultor herramientas para que él decida. No hemos querido hacer nada más. ¿Qué herramientas? Lo que hay en tecnología, las mejores tecnologías que hay, y marcar una estrategia. Esto hemos hecho, lo hemos hecho también, como os decía, en un proyecto en secano. Esto lo hicimos 2 años, porque la decisión en riego es muy clara: abro o cierro el grifo. Pero en secano hay otras decisiones que se deben tomar, ¿no? Tú debes tomar, en el momento de la poda, debes tomar la carga de poda. ¿Qué carga de poda dejo? En el momento de labrar, tienes que decidir si labro, si dejo cubierta, si no, tienes que decidirlo. Si tú tienes, estos son 2 años, ¿no? Hasta aquí, año 2020, año lluvioso, mirad dónde estabas, en febrero, dónde estaban todos los sensores, Estos son diferentes sensores, un terreno más arenoso, esto un terreno más arcilloso. Mira dónde estabas, todos por el 25%, lluvia, 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 lluvia. En julio bajó, ¿Dónde estabas el 2021? Mira dónde estabas. Claro, no es lo mismo empezar la campaña con un 25% que con un 20%. ¿Sí? Si tú tienes esta información, la puedes saber, la puedes intuir, pero aquí la tienes numérica. Si tú tienes este gráfico histórico, aquí veis, este punto de la torreta, 2020, 2021. No es lo mismo empezar aquí que empezar aquí. Si yo aquí te digo, deja una cubierta vegetal, vale. Aquí, deja una cubierta vegetal, no la dejes. ¿No? Aquí, ¿puedo dejar más carga de poda? Déjala, porque te hará una vegetación muy grande en primavera. Aquí, piénsatelo, ¿no? Estos son, digo porque a veces en secano cuesta como decir, bueno, pero yo lo veo muy útil. Otros quizá no, pero yo lo veo muy útil. Después hay otra cosa. Aquí te sitúas al 15% el 30 de julio. Aquí, el 4 de junio ya estás, ¿no? O el 20 de junio. Estás prácticamente un mes antes a este nivel de agua. Si no tienes esta información yo creo que puede ser muy útil para decidir según qué cosas. Con todo esto que os he explicado, nosotros que hemos hecho, esto sería la parte de secano. En la parte de riego que hemos hecho, cogemos toda esta información y hacemos unos boletines para los miembros de la DO. En este caso es Terra Alta, hacemos unos boletines que decimos la lluvia, la temperatura, hacemos una evolución, la humedad del suelo, les damos un gráfico para ver cómo evoluciona, si evoluciona más, si no evoluciona menos. Esto está situado en unas viñas que ellos conocen, que los viticultores conocen, pueden conocer. Nosotros los convocamos, a veces vienen, a veces no, pero los pueden conocer dónde está cada punto, y al final hacemos unas consideraciones y una recomendación de metros cúbicos por semana. Ahora veréis cómo lo calculamos, necesidades semanales entre 80 y 90 metros cúbicos de hectárea, con toda esta información. Aquí es el caso de... Aquí es el caso de Custers del Segre, pues lo mismo, damos toda la información y después la gente, naturalmente, decide en sus casas. Y aquí hemos hecho otra cosa, que es lo que os decía de la finca. Esto es una finca hereditaria en la Terra Alta, en una finca que hace vinos de mucha calidad, y ellos que han puesto una red de sensores, y además el propietario de aquí ha hecho una decisión, que es decir, en esta viña quiero una calidad alta y en esta quiero una calidad media. Y con esto va teniendo esta información y estos objetivos. Y por lo tanto lo que hace es marcar un riego u otro en función de la información y de los objetivos enológicos. ¿Sí? La estrategia de riego. Aquí apoyo la decisión, que es el título, estrategia de riego. Bueno, aquí tenemos dos decisiones en riego. ¿Es necesario o oportuno iniciar o renovar el riego? Esta sería la pregunta. La primera cosa es observar la planta. Eso lo hacemos nosotros también, en los boletines también lo posemos. Bueno, aquí os he puesto esta diapositiva porque,
Bueno, ¿qué es lo que queremos observar? Un poco de fisiología. Bueno, de fisiología no sé si es la palabra. ¿Qué es lo que queremos observar? Queremos observar un buen comportamiento de la planta. ¿Cuál es el buen comportamiento de la planta? Queremos observar esto. Esto sería el crecimiento en línea grande del pámpano, ¿no? Empieza en abril, vosotros empezará antes quizá, empieza en abril de forma lenta, porque la planta depende de sus propias reservas, porque no hay hoja, por tanto no hay fotosíntesis, depende de sus propias reservas, y después empieza un crecimiento muy elevado, que en floración puede pararse un poco, hasta que llega un momento que para la vegetación. Y esta línea de aquí sería el crecimiento diario, que puede llegar a 3-4 centímetros diarios. Esto es lo que queremos, ¿no? Esto es lo que queremos. En una viña joven, en formación, a lo mejor que no queremos que se pare aquí, pero en una viña en producción lo que queremos es que se pare. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que observar. ¿Qué nos pasa estos años? Que empezamos secos, empezamos con bajas reservas, y además aquí el crecimiento no es correcto porque está en seco. Vamos mal, ¿no? Es decir, queremos que esta línea sea buena, porque la viña tiene esta explosión, tiene este crecimiento explosivo en primavera, y después queremos que se pare. Pues esto es lo que tenemos que observar. Si esto ocurre así, vamos bien. Si esto ocurre bien y se para, vamos bien. No tenemos que regar, no tenemos que introducir nada. Esto sería el volumen de la valla. Esto está en francés, la floración, la nuaison, que es el cuajado, empieza a crecer, en el embero parece que se para un poco, y después va creciendo hasta que esta parte de aquí es todo desarrollo, es crecimiento celular, es multiplicación celular, de alguna manera fisiológicamente un fruto en este momento es igual que una hoja, lo que hace es verde, hasta que llega al embero y lo que hace es acumular agua, acumular azúcares, acumular ácidos, etcétera, etcétera, madurar. Esto es lo que queremos, que vaya creciendo hasta que se pare. Si lo hacemos de otra forma, esto es un gráfico que hizo Champagnol, ¿qué queremos? Estas flechas, esto es el crecimiento del pámpano, ¿no? En toda su evolución. Y estas flechas, ¿qué nos indican? Nos indica dónde va, o sea, las hojas producen fotosintetizados, producen azúcares, la fotosíntesis hace que produzcan unos azúcares que alimentan la propia hoja y la hacen crecer, y lo que sobra, los fotosintetizados que sobran, no te he entendido, ¿sí? Lo que sobra se va a algún sitio, ¿no? En el momento del crecimiento, ¿dónde va? A la parte apical, a dar longitud. En el momento de la floración va a la parte apical y alimentar ya un poco la flor. En el momento del cuajado, los fotosintetizados, lo que les sobra a los ojos, ¿dónde van? A las hojas, perdón. ¿Dónde van? Al racimo, a engrosar el racimo, a madurar el racimo. O también a la parte apical. Durante la maduración, todo el trabajo de la planta está en madurar el racimo o en empezar a acumular reservas en el tronco. Y después de la vendimia, se va todos los fotosintetizados a acumular reservas en el tronco. Esto es lo que queremos. Si en algún momento aquí hay demasiado agua, demasiado nitrógeno, esto se parará en función de ir a más crecimiento. Si damos agua de más, y si damos agua nitrogenada de más, la planta irá a crecer en contra de la uva. ¿Sí? Esto es lo que queremos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues medirlo. En este caso hacemos crecimientos del pámpano. Esto lo hemos hecho sobre todo estos últimos años porque empezamos secos. Aquí veis en azul secano, en rojo rego Incavi, en verde rego Flavià, y veis cómo el secano, esto sería crecimiento diario, centímetros, está muy por debajo de los otros. ¿Me dan prisa? ¿No? Vale. Esto es después observar la planta. Esto es una cosa que hacen mucho los franceses, que es, bueno, sabéis, ¿no? El crecimiento, cuando hay el típico bastón de pastor, es que la planta está creciendo mucho, después hay un momento, aquí te lo indican, de que las hojas, la segunda, esto sería la primera hoja, segunda y tercera, están por debajo de la zona apical, las otras ya se cierran por arriba, hasta que llega un momento que se seca. Hay muchas teorías de que dicen no empieces a regar hasta que esto pase. No sé si tenemos que llegar a esta situación, nosotros empezamos un poco antes, pero esto también es importante hacerlo, la observación.
Otra cosa que hacemos es ver el volumen de planta. Estos serían ya resultados, lo hacemos con este sistema, que es un sistema diseñado por Richard Smart, que es un técnico australiano bastante clásico. Lo que medimos es, no entraremos, es la superficie foliar expuesta al sol. Aquí veis, por ejemplo, los mismos colores, los diferentes años de control, falta el 2021, en secano, riego Incavi, riego Flavià. Veis cómo al final hay un efecto acumulativo, una tendencia, en secano, cómo va bajando los metros cuadrados de hoja por cepa, ¿sí? Y en cambio en los otros va bajando, porque al final las condiciones han sido las que han sido, pero se mantienen en unos niveles de 3 y 4 metros cuadrados por hoja. ¿Lo veis? Esto también lo puedes medir, a ver en qué situación te puedes estar, te puedes mantener, en el caso de que tengas agua. Esto sería en el paso de la valla, esto es el crecimiento de la valla, en el peso de 100 vallas, el año 2023. ¿Veis cómo el secano? Claro, aquí las vallas no nos interesa, sobre todo en tintos no nos interesa hincharlas, pero tampoco interesa que vayan perdiendo mosto, o sí, ya depende del objetivo enológico. Este puede ser una medida que nosotros hacemos y también facilitamos. La decisión es lo mismo. Hay gente que la estrategia la marca por humedad del suelo, potencial hídrico del suelo, ya os lo he dicho antes, tú ves esto, marcas unas líneas, marcas unos máximos, unos mínimos, y riegas en función de esto. Hay empresas que hacen este servicio. El otro, potencial hídrico, ya lo hemos visto. Marcas un potencial hídrico, te intentas mantener en estos márgenes y riegas más o menos en función de mantenerlo. Lo puedes hacer por cámara de Escolandes, lo puedes hacer por observación de sensor. Nosotros, a partir de esto, nos hemos marcado o trabajábamos con este niveles de potencial. Ya lo has visto antes, pero intentamos mantener este nivel de calidad. Es lo mismo que habéis visto. Y estos serían, bueno, un ejemplo de controles de lo que hacemos, ¿no? Estos los mismos colores, secano, riego Incavi, riego Flavià. Veis aquí, como en el 2020, pues estábamos cercanos a 1,20, 1,20, 1,40 y empezó a bajar ya en agosto. Aquí, en el año 2022, esto es junio, ya lo tenemos abajo. Esto, dices, bueno, y tú dices que te mantienes aquí. Bueno, es que no es fácil, Dices, bueno, yo quiero mantenerme aquí, voy regando, pero tampoco no conseguiré maravillas, O sea, que si el tiempo... O sea, el riego al final es un soporte, pero tampoco no consigue, a menos de que eches a manta. Pero aquí veis el riego Incavi, que lo mantuvimos aquí, cercano del 1,40, no bajamos al 1,60, que es un poco donde está el límite. ¿Veis? Por teledetección también lo puedes hacer. Y después viene la otra decisión. ¿Qué volumen de riego debo aplicar? Estoy en esta situación y decido regar. ¿No? Necesito regar. ¿Cómo calculo qué volumen? Lo puedo hacer por el suelo. Pongo el grifo, veo que se estabiliza, lo puedo hacer. Nosotros lo hacemos o facilitamos la aplicación de las necesidades basadas en la demanda atmosférica. Aspectos a tener en cuenta, bueno, esto es lo que hacemos nosotros a nivel general. Después tú puedes condicionarlo, adaptarlo a otras condiciones, de suelo, de cultivo enológico, esto siempre está en el sistema. Bueno, las necesidades hídricas de riego las calculamos por la fórmula de la FAO, que es evapotranspiración de cultivo, que esto es lo que entregaría la evaporación de referencia, perdona. Aquí lo resumo aquí, la evapotranspiración de referencia, que es lo que te dan las estaciones meteorológicas, por una constante de cultivo, que ahora discutiremos, menos la lluvia efectiva, la pluviometría efectiva, dividido por una eficacia de riego. ¿Sí? ¿Lo veis? Evaporación de cultivo, evapotranspiración de referencia, por la fórmula Penman-Monteith, la constante de cultivo, que ahora discutiremos, la precipitación efectiva, esto, lluvias inferiores a 4 milímetros no las sumamos, y lluvias superiores a 4 milímetros las multiplicamos por 0,75, porque consideramos que este 25% se va por drenaje o por escorrentía. Esto es muy suponer,
Esto, si tienes los sensores de suelo, lo puedes valorar, si realmente ha entrado o no ha entrado, ¿eh? Pero de forma general lo hacemos así. Y la eficiencia del sistema de riego utilizado, en un goteo es de un 90% aproximadamente. La evapotranspiración de referencia. Esto es lo que os he de confesar que hice una trampa, puse el ChatGPT y digo, explícame lo que es la evapotranspiración de referencia. Me lo explicó muy bien, ¿eh? Dice, es la tasa de evaporación y transpiración que se produce desde la superficie de referencia bien definida. Lo importante es que la evapotranspiración de referencia simula lo que pasa en una cobertura de césped. O sea, el dato que tú tienes que dice la ET0 es de 6 milímetros, sería un prado, para que nos digamos. Aquí no tenéis prado, nosotros tampoco tenemos prados, pues es lo que tienes. ¿La viña qué pasa? ¿Gasta lo mismo que un prado? No. Y eso es lo que te da la K sub C. Estos son los factores para calcular la evapotranspiración de referencia, por la fórmula Penman-Monteith, y esto es la K sub C. La constante de cultivo expresa la relación entre la evapotranspiración de un cultivo específico y la evapotranspiración de referencia. Es decir, si un prado te gasta 10, la viña es capaz de vivir con 40. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? No, con 4. O sea, si un prado absorbe 100 litros de agua, la viña es capaz de vivir con 40, porque tiene sus propios sistemas. ¿Sí? Esto es lo que te dice la K sub C. Adapta la evapotranspiración de referencia a las necesidades. ¿De qué depende? Tipo de cultivo, desarrollo, si tú tienes una viña muy grande, muy pequeña. Al final, nosotros lo que hemos dado, como hacemos una recomendación general, es una situación intermedia. Pero la hemos trabajado. ¿Qué te da la bibliografía? La bibliografía te da esto. Si quieres maximizar el rendimiento, ves a un 0,70. 0,70 es mucha agua. Si quieres de calidad, te tienes que mantener entre 0,35 y 0,40. Ves de marzo a octubre. ¿Sí? ¿Lo veis? Esto es lo que te da la bibliografía. Nosotros, a partir de trabajos de compañeros nuestros, como Agustí Villarroya, trabajamos al 60%. Hemos rebajado esto un 40%. O sea, trabajamos a 0,26 aproximadamente. O sea, lo que recomendamos, en la fórmula que aplicamos, no aplicamos un 0,4, aplicamos un 0,26. ¿Sí? Lo hemos rebajado. Estas serían las recomendaciones que hemos hecho en el caso de la Vall d'Alcorn, en Lleida. Veis aquí, 19 de junio, ahí en 2019 empezamos el 20 de junio, 2020 el 26, 2021 el 15, 22 el 17 de mayo y el 2024 el 12 de abril. Recomendamos regar. Y estos son los volúmenes que recomendamos en este periodo, periodo de estrés hídrico. Nos movemos cercanos a los 1000 metros cúbicos por hectárea. Y esto sería la acumulación, como veis, si un año hace falta empezar antes, pues empieza antes. Eso es optimizar. Si dices, yo no, cada año empiezo en el 20 de junio, no, un año te quedarás corto. En Terra Alta lo que hacemos es, tenemos esta red, y lo que hacemos es dar por zonas. Esto es una zona bastante separada de las otras están más juntas, pero veis aquí en el 2024 empezamos en Batea y en Gandesa el 20 de juliol y acumulamos 1.142 metros cúbicos en 1.043. En Bot el 3 de julio, 1.057, en Corbera también el 3 de julio, 1.123 total, y en Horta Sant Joan, 10 de julio, 925. Al final esta red, alguno dirá, seguro, ¿es insuficiente? Seguro, seguro, porque siempre te quedas corto. Y al final tendrías que poner uno en cada viñedo. Eso sería lo correcto. Pero nuestra intención no es poner uno en cada viñedo, es poner que el viticultor que está en esta zona diga, yo me parezco a este. Y con este, a base de años, aprendo y sé que con este, poniendo incluso un poco menos o un poco más, me adapto. ¿Sí? La idea es esta, no es un proceso de hoy para hoy, es un proceso de ir aprendiendo. ¿Qué hacemos después? Comprobamos. Cogemos, esto es el viñedo de Verdú, el de Tempranillo. Hemos hecho cada mes, esto es el año 2022. El mes, la precipitación efectiva, del 75%. El riego, la cantidad de riego que hemos puesto. Tenemos un cabalímetro, no nos fiamos del viticultor, lo medimos.
No nos fiamos porque hoy riego 2 horas, medimos. Riego de lluvia, riego más lluvia efectiva, al mes, 66,83, esto está en litros por metro cuadrado. Evapotranspiración de referencia y la división. En secano, la K sub C ha sido de 0,12, en riego de 0,37. ¿Sí? Y vemos, al final, cómo nos vamos... claro, esto ha sido de 0,37 porque han llovido 31. No es que nosotros hayamos recomendado 0,37. Tú recomiendas, pero después pasa lo que pasa. ¿Sí? Al final nos movemos aproximadamente entre 0,26. Aproximadamente. Si lo miramos en distintos años, veis que en secano, en esta zona, se mueven a 0,16. ¿Veis este número? ¿Lo veis claro? Es la fórmula, es despejar la K sub C. 0,6, 0,32. Esto es lo que ha dado el riego en cavi y lo que ha dado el secano. Esto es la evolución en secano y en riego en cavi. Esto es la media. ¿Nos paramos aquí? No. Vamos a ver qué pasa con la planta. Superficie foliar expuesta. Estas serían las fotos en secano, riego en cavi, riego flavial. Vamos a ver. Aquí hay un factor acumulado. Veis que en el 2023, en riego en cavi nos mantenemos en los 3 metros cuadrados, en cambio en secano nos bajamos del 2. O sea, nos mantenemos en unos niveles aceptables para el viticultor, aceptables en producción. Aquí veis que nos mantenemos en riego en cavi en los 6 kilos, aquí ha subido un poco, 2023, ya os lo contaré, en un caso un poco raro, 2024, veis que hacemos una producción más que suficiente, incluso superior a, esto no se graba, ¿no? Pero bueno, superior incluso a lo que demanda la DO, Es decir, nos mantenemos con este nivel de riego, nos mantenemos en buen nivel. Número de racimos por cepa, se mantienen o suben, es un signo de debilidad, y peso medio del racimo, que es otro factor de calidad, también veis que estamos en un nivel no excesivo. ¿Qué hacemos más? Valoramos el mosto. A nivel, esto ya sería la media de los años de trabajo. Esto es, ¿conocéis este gráfico? Aquí estaría la media en esta línea, esto sería todo el 95% de los valores, y estos son 5% de los valores que están en los extremos. Sería una campana de Gauss, vista por arriba. Veis que en grado alcohólico no hay mucha influencia, entre el riego, siempre lo mismo, Secà, que secano, riego in cavi, reg flavià. Veis que no hay mucha diferencia. En acidez hay una cierta tendencia a cuanto más agua, subir un poco la acidez, pero sin diferencias estadísticas, sin diferencias significativas. En el pH del mosto tampoco, pero cuando aparece el ácido málico, veis que sí. El ácido málico es un primer indicador de sequía. Es un ácido que durante la maduración, si la planta pasa a estrés hídrico, se quema de alguna forma, se transforma en azúcar. Y aquí sí que aparece. ¿Hay muchas diferencias en el mosto? Pocas. En el vino, grado alcohólico, aquí lo marca más, en el vino, sobre todo estos 2 últimos años lo ha marcado más. En la acidez total también lo marca un poco, tendencia. Ahora, la que vamos al índice de color, está claro. Que esto es uno de los miedos que teníamos. Sobre todo allí tenemos mucha garnacha. La garnacha, si le das mucha agua, el color baja. Aquí lo veis en un tempranillo, veis como el secano. Es decir, ¿dónde te quieres situar? En esta zona con una producción muy baja. Lo que te dice este gráfico, que estamos haciendo una estrategia que aún tiene margen, ¿no? Es decir, tiene una producción alta, puedes bajarte un poco incluso de estrés hídrico, esto es lo que tienes que ir afinando. Y en cuanto a antocianos totales, lo mismo. ¿Tengo tiempo aún o...? Y aquí es el vino, esto es la nariz, esto ya es muy subjetivo. Pero lo hacemos. Aquí veis en rojo se mantiene el reg in cavi y hay años que es más valorada y años que no. Aquí, por ejemplo, es muy claro. Estos son vinos jóvenes. Hay vinos jóvenes, sí, hacemos en la bodega experimental hacemos un vino, o sea, típico, no hacemos ninguna maceración ni nada, sino que hacemos un vino joven y se prueba. Si después lo dejamos según qué enólogos, te dirán que el secano es el que utilizarían para hacer un vino de guarda. Es
más contenido. Pero, y ahora hemos visto, hemos analizado también los vinos, el extracto seco, por ejemplo, y el color lo habéis visto, y en secano, naturalmente, hay menos producción, la valla es más pequeña y aumenta. Pero bueno, la idea es mantenerse en estos niveles de buena valoración para un vino de tempranillo. Y esto ya sería la nariz, bueno, el olfato, esto en catalán, pero bueno, esto sería gusto dulce, ácido, amargo, esto lo tenemos, esto es del año 2023, esto lo tenemos todo y es lo que nos sirve para valorar las estrategias que aplicamos. En cuanto a conclusiones, conclusiones lo podría poner entre comillas, básicamente qué hemos aprendido y en qué nos ayuda la instalación de sensores. Primero, obtener e interpretar datos fiables y continuos para poder cuantificar y valorar los factores que inciden en la disponibilidad hídrica de la planta. Factores meteorológicos, humedad del suelo, potencial hídrico del suelo y temperatura del suelo. Medir el estado hídrico de la planta. Esto también es lo que hemos aprendido. Potencial hídrico de base, buena correlación entre los valores de humedad del suelo con medidas de potencial hídrico de la planta y buena valoración de los sensores de potencial hídrico de tallo. Buena valoración para un uso posterior. Y hemos aprendido, entiendo, a optimizar el riego con el fin de obtener un desarrollo vegetativo equilibrado, una buena calidad del vino, que al final es para lo que trabajamos, y mantener la tipicidad de cada zona de cultivo. Esto es lo que hemos hecho nosotros, lo que os venía a contar. Aquí os pongo una estampa de catalanidad, esto es Montserrat y estos son los castells de Vilafranca. Bueno, yo hasta aquí, si queréis preguntar alguna cosa, y adelante. Gracias. ¿Sí? ¿Queréis hacer alguna pregunta respecto a esto? Dime. Cuando comentabas que la frecuencia de riego era cada 7 días, Sí. ahí lo que haces es un cambio de dosis de riego en función de la referencia que tiene de evapotranspiración. Mira, esto lo tengo, pasa que no os lo he puesto para no liarlos. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, ¿o lo he puesto o no lo he puesto? Ahora no. No, aquí también tengo las dosis aquí ves, he puesto secano-riego, pero también tengo las de riego Flavià. Flavià es un viticultor con mucha curiosidad y muchas ganas de aprender también, y él lo que hace es regar cada día. ¿Por qué? Porque si tú vas a Lleida a preguntar a una persona que se dedica a riego de frutales, te dirá que riegues cada día, porque la eficiencia, el aprovechamiento del agua es mucho más elevado. Tú haces un pequeño bulbo, tienes las raíces en ese bulbo y el agua se aprovecha más, el agua prácticamente no pierdes, la planta te absorbe, es mucho más eficaz. Nosotros, un poco con criterios vitícolas, decidimos similarnos más a la viticultura mediterránea. El Mediterráneo no llueve cada día, no llueve cada día. Llueve, no sé si en Burdeos, pero en el Mediterráneo no. Entonces hicimos separar la lluvia 7 días. En este sentido, esta curva que hemos visto, estas curvas que vemos aquí, perdón, ahora os pongo muchas imágenes, pero creo que es interesante, esta por ejemplo. Esta curva que tú ves aquí, cuando riegas, de junio, aquí riegas cada 7 días, y ves esta curva, se llena, baja, llega a un nivel bajo y se vuelve a llenar, y baja lentamente. Cuando tenemos la curva del que riega cada día, te hace el mismo dibujo, pero en vez de en una semana, el mismo dibujo te hace. Se absorbe el agua que necesita y la vuelves a poner. Nosotros nos parece que esto, primero, tiene una ventaja, primero la similitud mediterránea, y después que mojas más raíz, tienes más raíz trabajando, tienes un volumen mayor de raíz trabajando, porque al final haces el bulbo más grande. Y de alguna forma, aquí tienen agua de riego permanente, o sea, la tienen siempre,
pero pensando más en Terra Alta o pensando en una zona como esta, lo que queremos es que la planta tenga capacidad de exploración del suelo. Si le damos agua cada día, esta exploración del suelo se termina muy pronto. Entonces, ahora, a nivel de resultados, has visto que siempre las producciones de él son más altas. ¿Por qué? Porque el agua es más eficiente. Esto tendrías que decidir, ¿no? Si tú tienes una plantación aquí en Tenerife, dices, yo tengo el agua permanente y quiero aprovecharlo al máximo, dale cada día. Le das el biberón, ¿no? Le das el biberón a la planta, le haces un bulbo de raíces pequeño, le das siempre el agua. Si tú dices, bueno, yo tengo agua, pero lo que tengo, pero quiero una planta más desarrollada, una raíz más desarrollada, le haces el bulbo más grande. Nosotros hemos encontrado diferencias, sí, hemos encontrado esa diferencia. Él tiene más. También es verdad que muchos años ha empezado antes, pero tiene más producción y más volumen. Nosotros entendemos que lo otro es más equilibrado. Tendríamos que trabajar más en un ensayo donde el factor fuese ese solo. Bueno, bueno, pues eso es otra cosa. Claro, lo primero es estudiar el suelo, esto todo tiene que estudiar el suelo, porque si tú tienes un suelo pequeño no le pongas mucha agua, porque se te va a ir, y si tú tienes un suelo muy arenoso se te va a ir por debajo. De forma que la dosis de alguna manera está marcada por la propia capacidad Sí. de reserva que tiene ese suelo y si las raíces han explorado, ¿no? Sí, pero, a ver, si el volumen de agua, la necesidad de agua la obtengo por necesidades, o sea, por los efectos meteorológicos o atmosféricos, el suelo es el depósito. Me tengo que adaptar el sistema de riego seguramente al suelo, pero las necesidades no varían. Al final la planta trabaja lo que trabaja, si nos creemos el sistema. Y entonces, claro, tengo que estudiar el suelo. Si tengo un suelo de 70 metros, de 70 centímetros, o lo tengo de 40 centímetros, si tengo elementos, si tengo piedras, si no tengo piedras, todo esto va combinando. Nosotros lo que hemos hecho es dar esta información y después en Verdú, donde tenemos esta viña donde tenemos este viñedo de Tempranillo, muy cerca tenemos uno de Macabeu, el suelo es infinito, tiene algo de freática, eso cambia mucho. Allí las conclusiones muchos años es que no hace falta regar por el suelo, por la capacidad del suelo. ¿Qué pasó estos años? Que se ha secado y es el que lo ha sufrido más. El suelo es básico. Nosotros aquí hemos hecho un análisis de suelos, de textura, de materia orgánica y lo hemos hecho. Eso es lo que os venía a contar. Esta mañana he hablado con alguien que tenía expectativas muy altas, no sé si es lo que se esperaba, pero bueno, es lo que hemos hecho. ¿Más preguntas? ¿No? Pues os paso, bueno, de nada. Gracias.